Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre el sacrificio de Atocha, un análisis histórico, jurídico y político de la matanza que definió la transición española. La transición española a la democracia se encuentra jalonada por hitos de una violencia extrema que, paradójicamente, actuaron como catalizadores de un proceso que muchos sectores inmovilistas pretendían abortar. El 24 de enero de 1977, el asesinato de 5 personas en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid no solo representó una de las mayores tragedias humanas del periodo, sino que se erigió en el punto de inflexión definitivo para la legalización de las fuerzas de oposición y la consolidación de un nuevo orden constitucional. Este crimen no puede entenderse como un acto de locura aislada, sino como la culminación de una estrategia de detención orquestada por sectores de la extrema derecha que mantenían vínculos profundos con el aparato estatal del régimen franquista. La respuesta del movimiento obrero y del Partido Comunista de España, caracterizada por una disciplina y contención sin precedentes, transformó el duelo en una herramienta de legitimación política que desarmó los argumentos del búnker y forzó al gobierno de Adolfo Suárez a acelerar las reformas democráticas. El primer mes de 1977 es recordado en la historiografía española como la Semana Negra de Madrid, un periodo de 7 días en el que la violencia política alcanzó cuotas insoportables. España vivía una situación de interregno. El dictador Francisco Franco había muerto en noviembre de 75, pero las estructuras de su régimen, la policía, judicatura, ejército y el sindicato vertical, permanecían prácticamente intactas y activas. El gobierno de Adolfo Suárez intentaba pilotar una reforma desde dentro del sistema, pero se enfrentaba a la hostilidad de los sectores inmovilistas que veían en cada paso hacia la democracia una traición a los ideales del 18 de julio. La escalada violenta comenzó el 23 de enero de 1975 en una manifestación convocada para exigir la amnistía total de los presos políticos. Arturo Ruiz, un estudiante de 19 años vinculado a la Comisión Obrera, fue asesinado por un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey, un grupo fascista que operaba con la connivencia de sectores policiales. Al día siguiente, 24 de enero, las protestas estudiantiles por la muerte de Ruiz inundaron Madrid. En una de estas concentraciones, la estudiante de sociología María Luis Nájera falleció tras recibir el impacto de un bote de humo disparado a bocajarro por la policía armada, los conocidos como los grises. La sensación de caos se agravó con la actuación de los Grapos, que era el grupo de resistencia antifascista 1 de octubre, que ese mismo día asesinaron a 2 policías y un guardia civil, además de mantener secuestrados a altos cargos del Estado como Emilio Villa Escusa y Antonio María de Oriol. Este ambiente de violencia cruzada buscaba provocar una intervención militar que pusiera fin al proceso de reforma. La extrema derecha, sintiéndose desprotegida por un gobierno que empezaba a negociar con la oposición, decidió golpear el corazón del movimiento obrero organizado, los despachos laboralistas. Para comprender por qué el objetivo fue precisamente el despacho de Atocha 55, es necesario analizar el conflicto laboral que sacudía al sector del transporte de Madrid en aquella fecha. El transporte de viajeros por carretera estaba controlado por lo que se conocía como la mafia del transporte, un entramado de empresarios vinculado estrechamente al sindicato vertical, la organización obligatoria del régimen que impedía la verdadera representación de los trabajadores. En enero de 1977, comisiones obreras todavía ilegales lideraron una huelga del transporte que logró paralizar Madrid y, lo que es más importante, forzar a la patronal a negociar fuera de los cauces oficiales del sindicato vertical. El líder carismático de este movimiento era Joaquín Navarro Fernández, el secretario general del Sindicato de Transporte de Comisiones Obreras. Navarro no solo había conseguido mejoras salariales, sino que había denunciado sistemáticamente la corrupción y los abusos de los jerarcas del sindicato oficial. Francisco Albadalejo Corredera, secretario del Sindicato Provincial del Transporte de Madrid y hombre de gran influencia en la estructura franquista, vio en Navarro una amenaza mortal para su poder.
Tras diversos enfrentamientos y amenazas, Albadalejo decidió que era necesario dar un escarmiento al líder sindical. Para ello recurrió a pistoleros vinculados a Fuerza Nueva, el partido liderado por Blas Piñar, que servía de aglutinador para los sectores más violentos de la extrema derecha. La noche del 24 de enero, el comando acudió al despacho de Atocha 55 con una misión clara: asesinar a Joaquín Navarro. El despacho de abogados de Atocha era un centro neurálgico de la resistencia antifranquista. Allí no solo se redactaban demandas laborales, sino que se celebraban reuniones clandestinas del PC y de la ejecutiva de comisiones obreras. La noche del atentado, alrededor de las 10:30, un comando compuesto por 3 individuos llamó al timbre del tercer piso. Los asaltantes eran José Fernando Serrat y Carlos García Julia, dos jóvenes con un historial de activismo ultra, acompañados por Fernando Lerdo de Tejada, que quedó encargado de vigilar la entrada y cortar los cables del teléfono. Al entrar en el vestíbulo, los pistoleros, armados con pistolas y metralletas, preguntaron por el andaluz de las Pecas, en referencia a Joaquín Navarro. Sin embargo, Navarro había abandonado el despacho apenas 15 minutos antes para tomar un café en un bar cercano. Al no encontrarlo, los asaltantes decidieron no dejar testigos y procedieron a agrupar a las 9 personas que permanecían en el local contra una de las paredes del pasillo. Bajo la orden de esa manita bien arriba, los asaltantes abrieron fuego de forma indiscriminada y a quemarropa. La frialdad del ataque fue tal que tras una primera ráfaga remataron a las víctimas que yacían en el suelo. El resultado fue una masacre que cegó la vida de 5 personas de forma casi inmediata. Enrique Valdiviera Ibáñez era abogado laboralista y militante del PC. Luis Javier Benavides Orgaz, abogado y miembro de una familia aristocrática que se había entregado a la causa obrera. Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, abogado, cuyo hermano también era un destacado activista. Serafín Holgado de Antonio, estudiante de Derecho de la Universidad de Salamanca, que realizaba práctica en el despacho. Y Ángel Rodríguez Leal, administrativo del despacho y el único que no era abogado. Fue el primero en ser asesinado al abrir la puerta. Otras 4 personas resultaron heridas de gravedad extrema: Miguel Saravia Gil, Luis Ramos Pardo, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell y Dolores González Ruiz. La supervivencia de estos 4 abogados fue fortuita y dramática. Alejandro Ruiz Huerta se salvó porque una bala impactó en un bolígrafo metálico que llevaba en el bolsillo superior de su camisa, desviando el proyectil del corazón. Lola González Ruiz, esposa de Javier Sauquillo, sobrevivió a pesar de recibir disparos en la cara que le provocaron secuelas permanentes y la pérdida del hijo que esperaba. El impacto de la matanza no terminó con los disparos. Los supervivientes cargaron durante décadas con las secuelas físicas y emocionales de aquella noche. La historia de Lola González Ruiz es especialmente representativa de la tragedia de toda una generación. Años antes, en 1969, Lola había sido detenida junto a su entonces pareja, Enrique Ruano, quien murió al caer desde una ventana mientras estaba bajo custodia policial, en lo que oficialmente se calificó como suicidio, pero que la oposición siempre denunció como asesinato. En 1977, Lola veía como su esposo, Javier Sauquillo, moría en sus brazos tras el atentado de Atocha. Alejandro Ruiz Huerta, el último de los supervivientes que permanece con vida, ha dedicado su existencia a mantener viva la memoria de sus compañeros. Su testimonio ha sido clave para reconstruir la frialdad de los asesinos, quienes no dudaron en disparar contra personas desarmadas que apenas segundos antes realizaban tareas administrativas rutinarias. La respuesta a la matanza de Atocha fue el momento definitorio de la transición. El país se despertó el 25 de enero en un estado de shock absoluto. Se registraron paros espontáneos en fábricas y oficinas de toda España. El gobierno de Adolfo Suárez, temiendo una explosión de violencia que justificara un golpe militar, negoció con la dirección del PC, todavía ilegal, para organizar el sepelio. El entierro del abogado, celebrado el 26 de enero de 1977, se convirtió en una demostración de fuerza política y civismo sin parangón. Más de 100.000 personas acompañaron a los féretros
en un silencio sobrecogedor por las calles de Madrid. No hubo gritos de venganza ni altercados con las fuerzas de seguridad que paradójicamente protegían una manifestación de un partido ilegalizado. Este silencio multitudinario fue la respuesta estratégica de Santiago Carrillo para demostrar al Estado que los comunistas eran una fuerza responsable, capaz de garantizar el orden público y que por tanto debían ser legalizados. El impacto en la opinión pública fue radical. Las encuestas de la época reflejan que mientras en octubre del 76 solo el 25% de los españoles apoyaba la legalización del PC, en abril del 77 ese apoyo se había disparado al 55%. Adolfo Suárez comprendió que no podía haber una democracia creíble si se excluía a la organización que había mostrado tal madurez ante una agresión tan brutal. Finalmente, el 9 de abril de 1977, aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa para minimizar la reacción de los militares, Suárez legalizó el Partido Comunista de España. Este hecho, conocido como el Sábado Santo Rojo, fue la consecuencia directa y más trascendente del sacrificio de los abogados de Atocha. La investigación policial fue rápida, permitiendo la detención de los sospechosos en marzo de 1977. Sin embargo, el proceso judicial estuvo rodeado de controversia desde el inicio. El juez de la Audiencia Nacional, Rafael Gómez Chaparro, de claro perfil conservador, fue criticado por poner obstáculos a la investigación de los responsables intelectuales y por conceder permisos penitenciarios injustificados a los acusados antes del ir al juicio. En marzo de 1980 se dictó la sentencia. La Audiencia Nacional condenó a un total de 464 años de cárcel a los implicados. No obstante, el tribunal calificó los hechos como delitos de asesinato y no de terrorismo, lo que limitó la capacidad de investigar las redes organizativas superiores que podrían haber estado detrás del comando. A pesar de la elevada condena, la ejecución de las penas fue irregular. Francisco Albadalejo murió en prisión en 1985. José Fernández Serrat salió en libertad condicional en 1992 tras cumplir solo 15 años de su condena. Carlos García Julia y Fernando Lerdo de Tejada protagonizaron sendas fugas que simbolizan para muchos la pervivencia de redes de apoyo ultra dentro del sistema. Fernando Lerdo de Tejada, que había participado en el asalto vigilando la puerta, huyó de España en 1979 gracias a un permiso concedido por el juez Gómez Chaparro para asistir a una boda familiar. Nunca regresó a prisión, se cree que vivió en Sudamérica, protegido por círculos de extrema derecha, y en 2015 se confirmó que sus delitos habían prescrito legalmente, convirtiéndolo técnicamente en un hombre libre sin haber cumplido su deuda con la justicia. Por su parte, Carlos García Julia obtuvo la libertad condicional en 1991 y un permiso para viajar a Paraguay por una supuesta oferta de trabajo. Desapareció durante más de 2 décadas viviendo bajo identidades falsas en Chile, Bolivia y Brasil. En diciembre de 2018 fue finalmente detenido en Sao Paulo, donde trabajaba como conductor de Uber. Tras un complejo proceso legal internacional, fue extraditado a España en febrero de 2020 para terminar de cumplir su condena, lo que fue celebrado como un triunfo tardío de la justicia democrática. Uno de los aspectos más oscuros y menos investigados judicialmente es la conexión del atentado de Atocha con redes neofascistas internacionales. Investigaciones periodísticas y testimonios de agentes arrepentidos han vinculado a la extrema derecha española con pistoleros italianos que huían de la justicia en su país. Se ha señalado la participación de Carlo Cincutini en la matanza, un terrorista italiano vinculado a la red Gladio, que era una organización anticomunista secreta amparada por la OTAN durante la Guerra Fría, que se encontraba refugiado en Madrid. El arma utilizada en el crimen, la metralleta, era un modelo inusual en España, cuya trazabilidad apuntaba a suministros adquiridos por los propios servicios secretos españoles o la policía. Estas evidencias sugieren que la matanza de Atocha no fue solo un conflicto laboral local, sino una pieza en un tablero más amplio de estrategia de la tensión, destinada a desestabilizar al sur de Europa frente al auge de los partidos comunistas en España, Italia y Portugal. La matanza de Atocha
ha dejado una huella indeleble en la identidad de la democracia española. El despacho de Atocha 55 y el entorno de la plaza de Antón Martín son hoy lugares de memoria democrática protegidos legalmente para evitar el olvido. La escultura El abrazo de Juan Genovés, inaugurada en 2003, se ha convertido en el símbolo de la reconciliación y el rechazo a la violencia política. En el ámbito cultural, la película Siete días de enero de Juan Antonio Bardem relató los hechos con una mezcla de ficción y documental, logrando un gran impacto social al mostrar la crudeza de la violencia ultra en un momento en que la democracia aún era frágil. Más recientemente, la serie La abogada ha vuelto a poner el foco en la lucha de las mujeres como Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Zauquillo, dignificando la labor de los despachos laboralistas. Desde una perspectiva jurídica, la Ley de Memoria Democrática de 2022 ha reforzado la idea de que conocer los sacrificios de quienes lucharon por las libertades es un deber ineludible del Estado. Los abogados de Atocha no solo son víctimas del terrorismo, sino defensores de los derechos humanos, cuya muerte aceleró el fin de la dictadura. En conclusión, la matanza de los abogados de Atocha constituye el episodio más dramático de la transición española porque condensa todas las tensiones del periodo: la pervivencia del franquismo sociológico, la violencia de las tramas negras estatales, la pujanza del movimiento obrero y la necesidad de una salida negociada a la dictadura. Si los asesinos buscaban el colapso del proceso democrático a través del miedo, obtuvieron exactamente lo contrario: la unión de la sociedad civil en torno a valores de paz y pluralismo. Las lecciones de civismo dadas por el PC y por Comisión Obrera durante el entierro de las víctimas desarmó moralmente al régimen y dejó a la extrema derecha en un aislamiento político del que nunca se recuperó. Sin el sacrificio de Enrique, Luis, Javier, Francisco Javier, Serafí y Ángel, y sin la entereza de los supervivientes, la legalización de la democracia en España habría sido sin duda un proceso mucho más largo, incierto y probablemente sangriento. Atocha 55 permanece hoy como un recordatorio de que la libertad no fue un regalo, sino una conquista pagada con la vida de quienes creyeron que el derecho podía ser el arma más poderosa contra la tiranía. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.